Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero se los presentamos en titulares. Es noticia Ecuador. El rechazo ciudadano fue inmediato tras el anuncio de nuevas medidas económicas por parte del presidente Lenín Moreno. El recorte de 4.000 millones de dólares del Estado tiene de fondo, según el propio gobierno, la emergencia sanitaria por la COVID-19. Nos preguntamos lo siguiente: ¿es ese el plan que necesita el país? Profundizamos en ello. Segundo tema que es noticia, Venezuela. El gobierno denuncia nuevas amenazas contra exportaciones petroleras. A las amenazas de Estados Unidos para que buques iraníes no lleguen al país, se suma la advertencia a la española Repsol para que no haga negocios con el gobierno bolivariano. Analizamos este escenario. Tercer tema que es noticia Colombia, el nombramiento del hijo de un sanguinario jefe paramilitar en la dirección de víctimas del Ministerio del Interior genera una cascada de reacciones encontradas. Se trata de una provocación del gobierno a las víctimas del jefe de las autodefensas, Jorge 40. Nos preguntamos también, ¿existe una razón lógica para este nombramiento? Profundizamos en ello. De noticia que así comienza. Bienvenido, bienvenida. En noticia Ecuador, el gobierno aprovecha el momento de la emergencia por la pandemia para ejecutar el paquetazo económico que desde hace meses tenía en puertas. Las consecuencias inmediatas, inestabilidad política y social, lo advierte el propio Observatorio Ciudadano de Seguridad Estatal. El presidente Lenín Moreno anunció las medidas adoptadas por decreto para presuntamente aliviar la crisis derivada de la COVID-19. Ecuador dejará de recibir 8.000 millones de dólares por los estragos de la emergencia, además de los 4.000 millones del déficit del presupuesto general del Estado. Sumadas todas las guerras y desastres naturales que ha sufrido el país a lo largo de la historia, nunca llegaríamos a las pérdidas humanas y económicas que hoy vivimos. En total, son 12.000 millones de dólares, cerca del 50% de ingresos como país. Aunque la premisa es cuidar los empleos y reactivar la producción, las disposiciones dicen lo contrario. El presidente reconoce que 150.000 ecuatorianos han perdido sus empleos durante este periodo, pero implementa una reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas, acompañada de una disminución salarial del 25%, es decir, casi 1.000 millones de dólares de la masa salarial. Además, un recorte de más de 4.000 millones de dólares al sector público. Hemos eliminado 43 ministerios e instituciones desde el inicio de nuestro gobierno. Ahora eliminaremos y fusionaremos 10 más. Además, vamos a eliminar 7 empresas públicas: Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, Crear, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento. TAME, que ha perdido más de 400 millones de dólares en los últimos 5 años, entrará en liquidación. Las medidas preocupan principalmente a la clase trabajadora y se suman al proyecto de ley humanitaria aprobado en la Asamblea General, sobre el que Frente Unitario de Trabajadores y otras organizaciones del sector laboral denuncian que atenta contra sus derechos al incluir mayor ajuste salarial y figuras como la contratación de emergencia, que promovería la inestabilidad laboral, o la autorización a empresarios para firmar acuerdos con trabajadores y modificar las condiciones económicas. Por estas razones, esta semana se reactivaron las protestas en 11 ciudades del país. Asimismo, aunque se baja el precio de la gasolina extra de 1,85 dólares a 1,75 dólares el galón y el diésel a $1, ya venía en aumento indiscriminado y con la eliminación de subsidios. Las medidas del presidente Moreno son parte del paquetazo recomendado por el Fondo Monetario Internacional, que pretendió implementar en octubre del pasado año y devinieron en una grave crisis social que lo obligó a retractarse.
Sobre esta base, el ex canciller Ricardo Patiño aseguró en Twitter que las leyes aprobadas solo profundizarán la situación de desigualdad y citó a la CEPAL, que estima que en Ecuador la desigualdad crecerá más de 3% en el índice de Gini. Otros recuerdan que los fondos para el Estado podrían recuperarse combatiendo la corrupción. ¿Cuántos millones de dólares se va a ahorrar el fisco combatiendo en serio la corrupción? Inaceptable que el ajuste sea de los empleados públicos, mientras los enchufados roban por todo lado. Esta vez las medidas de Moreno incluyen también cerrarle las puertas a la diplomacia. Estratégicamente incluye el cierre de los consulados de Venezuela y México. Desde que asumimos el gobierno, cerramos ya las embajadas de Argelia, Nigeria, Bielorrusia, Etiopía y Angola. Además, cerramos 5 consulados. Ahora cerraremos 5 embajadas y oficinas diplomáticas más. Malasia, Irán, Nicaragua, la representación ante la OASI y la Secretaría del Parlamento Andino. Regresaremos a 10 embajadores de otras embajadas y dejaremos a cargo a funcionarios de un menor rango. Regresarán 70 funcionarios del mundo y terminaremos 75 contratos en el exterior. Además, cerraremos 6 consulados adicionales, Tapachula y Valencia en Venezuela, entre otros. De nuevo la pandemia es utilizada para alcanzar objetivos políticos. Allí los hechos, revisamos más reacciones con Denise Herrera, nuestra corresponsal desde Quito. Denise, ¿qué dicen organizaciones sociales? ¿Qué dicen organizaciones indígenas? ¿Qué dice la gente ante lo que definitivamente hoy hemos visto? De hecho, tendencia en redes sociales, paquetazo económico del presidente Moreno. Así es, Tati, como bien escuchábamos muy detalladamente en este informe anterior, estas nuevas medidas anunciadas por el presidente Lenín Moreno han generado un rechazo profundo, principalmente de los sectores de trabajadores, sectores indígenas, pero además también de ciudadanos. Es importante mencionar que Ecuador ya venía pronunciándose desde los sectores estudiantiles y desde los maestros este pronunciamiento de rechazo frente al recorte, un inicio que se anunció del presupuesto en educación, 98 millones, ya venían tomándose las calles los estudiantes pacíficamente en pronunciamiento y en rechazo de estas medidas económicas. Hoy justamente conversábamos con diferentes líderes indígenas, entre ellos el líder de la CONAIE, justamente Leonidas Isas, que anunciaba sobre nuevas medidas que tomará la CONAIE. Si bien diferentes organizaciones sociales y civiles se han adoptado las medidas anunciadas dentro de la pandemia, como es justamente la declaratoria de emergencia. Recordemos que en Pichincha principalmente todavía nos encontramos en el semáforo rojo, lo cual todavía se indican diferentes restricciones de la movilización. Parte de ello también, algo que se criticaba en un inicio, es que el presidente Lenín Moreno, a raíz de estas medidas, extendió justamente el decreto de emergencia por 30 días más, por lo cual muchos alertaban que esta medida se toma para poder silenciar a los ciudadanos y poder también mantener a las ciudadanas, a las organizaciones justamente todavía en silencio. Pero ha habido ya nuevos pronunciamientos, como lo escuchábamos también desde el magisterio. Parte de estas medidas económicas habla de esta flexibilización, de la reducción de la jornada laboral, y también dentro de la jornada laboral en el sector público habla del magisterio una reducción también de 1 hora. Lo que han dicho los docentes es que afecta directamente a sus bolsillos, por lo cual también han hecho un llamado a movilizarse, a tomar acciones pacíficas y respetando todos los protocolos de bioseguridad. Dentro de esto también, y algo que escuchábamos en el informe, hablar de la reducción de la gasolina, principalmente del Ecopaís Extra y Diesel. Si bien el presidente Moreno habla de un nuevo sistema donde se podrá paulatinamente responder a un incremento de la gasolina mediante vaya avanzando la situación económica, la realidad y a lo que se traduce es que finalmente se elimine el subsidio a la gasolina. Y recordemos que esta medida fue justamente criticada por los sectores indígenas, lo que ocasionó en octubre este rechazo popular. Si bien el presidente Lenín Moreno continúa catalogando que esto es un recorte de 4.000 millones de dólares al gasto público, como él lo califica, esto se traduce también, Tati, a despidos masivos, a una flexibilización del trabajo, pero sobre todo algo que alertan también los expertos y diferentes organizaciones sociales es los acuerdos que tiene Moreno con los sectores empresariales, pero además también parte de la prensa en Ecuador, que tratan también de justificar estas medidas aludiendo que eran necesarias y que eran oportunas en esta situación económica.
Recordemos que también se aprobaron 2 leyes económicas justificando esta situación en el país frente a la situación de la COVID-19. Por una de esas leyes permite ya esta flexibilización laboral, acuerdo entre el empleador y los empleados, pero además también se ajustan los salarios en Ecuador y por otro lado también independencia de ciertos sectores. Estas leyes económicas permiten, así como lo ha dicho el presidente Lenín Moreno, la eliminación de ciertas instituciones públicas, entre ellos los medios públicos, pero ahí no queda claro, ya que en el plan del gobierno se establece que la educación debe ir por medio de los medios públicos, pero si se eliminan no queda todavía muy transparente esta información y así ciertas críticas que se han venido desarrollando ahora de diferentes sectores, pero lo que queda claro es que su mayoría anuncian nuevas medidas y nuevas acciones en rechazo de estas medidas económicas, pero además en defensa de los trabajadores en Ecuador. Esa es la situación, aún muchas preguntas, hay espacios, hay vacíos con respecto a las medidas que anuncia el presidente Moreno. Gracias, Denise, muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis, nos acompaña para ello Pavel Muñoz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, con nosotros también desde Quito. Asambleísta, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, un gusto poder estar con ustedes y poder conversar con toda América. Muchísimas gracias. Asambleísta, ¿cuánto de este paquetazo económico anunciado por el presidente Moreno hoy fue parte de la lucha para que se diera un paso atrás en octubre pasado? Hay un elemento fundamental que incluso su pregunta me da paso para la única corrección que yo le haría a su nota introductoria. Y en la nota introductoria del programa se señalaba de una disminución, una baja en gasolina y en diésel. Sí. Eso es cierto, pero eso es cierto porque lo que está pasando es que se libera el precio del combustible, por lo tanto se le está quitando el subsidio al combustible. Recuerde usted, Tatiana, y usted es conocedora de esto, que en este momento en Ecuador se está experimentando en los derivados, me refiero a gasolina, diésel, se está experimentando la baja de petróleo de días pasados. Y entonces, cuando el mercado ha vuelto a una relativa normalidad, lo que va a pasar en los próximos días es que esta sensación de la ciudadanía de que el precio del combustible, gasolina extra y diésel ha bajado, en realidad va a subir, porque han quedado liberados los precios digamos, al mercado internacional. Así lo deberíamos de entender, aunque también hay que reconocer que la nota puede ser producto del mensaje poco claro al que nos tiene acostumbrado al gobierno nacional. Y el gobierno ha utilizado, esta sí en cambio es una cosa que yo respaldo 100%, que apareció 2 o 3 veces señalado en su nota introductoria, esta perversa utilización de la pandemia para terminar de completar el paquetazo neoliberal que el Fondo Monetario Internacional había pedido para Ecuador. Cierro la pregunta que usted me hace diciéndole qué es lo que se quedó en octubre. A mí me parece que hay 2 o 3 sueños preciados del neoliberalismo criollo que en este momento lo resucitan y lo logran implementar valiéndose de la pandemia. Número 1, la flexibilización laboral, que esto, Tatiana, en toda la agenda neoliberal del Ecuador desde los años 80 y 90, de alguna u otra manera se había logrado frenar en algo, es decir, los deseos de total precarización del trabajo se habían logrado mitigar. La Constitución del año 2008, de hecho, revierte determinados temas como la terciarización en las relaciones laborales, la contratación por horas, y hoy vuelven estas figuras de terciarización. Elemento número 1. Elemento número 2, la eliminación de los subsidios a los combustibles, que en el caso ecuatoriano tienen una relación muy notoria y muy fuerte con la estructura de precios de determinados productos, particularmente el transporte público y, digamos, la comercialización de productos de primera necesidad, sobre todo alimentos. Ahí permítame abrir un paréntesis absolutamente pequeño. Con este desdén y este desprecio que tienen los sectores, sobre todo de clase alta, clase media alta, decían en octubre que qué significa el incremento de 10 centavos de dólar en el pasaje de transporte. Esa gente no entiende que al menos 4 millones de ecuatorianos viven en condición de pobreza y esos ecuatorianos tienen ingresos que no superan los $2 diarios, digamos, para poder vivir.
Y en esa estructura de ingresos diarios, cuando se sube 10 centavos de dólar, estamos pasando de que los sectores pobres entregan el 44% de su ingreso diario a transporte al 55% de su ingreso diario a transporte. Así que con estos dos elementos, tal vez hay algunos otros más, el tema de hacer de la austeridad una política de Estado, que está en una de las leyes que fue aprobada, pero yo diría que ahí hay tres elementos centrales que son sueños que, digamos, preciados del neoliberalismo criollo, que hoy los pueden restaurar. Asambleísta, bien por la claridad que usted plantea específicamente sobre el tema del combustible. Esto me permite volver entonces a octubre, porque si recordamos el estallido social, lamentablemente los muertos, los heridos, desde las comunidades indígenas, desde las comunidades campesinas, exactamente lo que usted dice era lo que se exigía, que se entendieran las dificultades que había con respecto al alza del combustible. Estamos entonces ante una maniobra de una fórmula para que la gente no crea lo que realmente no es. Más o menos algo así debe ser. Sí. Enviar un mensaje que al final no será. Pero entonces esto implicará que de nuevo veremos las movilizaciones y la gente en las calles. Primero es así como usted lo dice, el discurso, la utilización perversa del discurso se mueve en este claro oscuro, no hay mucha hipocresía en el discurso, déjeme ponerle algunos ejemplos. Cuando el gobierno habla de, digamos, recursos que el Estado pone para los sectores pobres, los llama subsidios, critican a los subsidios. Pero cuando el Estado utiliza recursos para los sectores ricos o cuando el Estado deja de recibir plata de los sectores ricos por exoneraciones tributarias, las llaman incentivos. Al final el resultado de política pública es el mismo. El Estado está o cediendo recursos o entregando recursos, pero en el un caso le llaman subsidios, en el otro caso le llaman incentivos. Otro elemento, el Estado, el gobierno se volvió famoso en esta época de pandemia con una frase: la realidad superó a la legalidad, pero la utilizan de manera hipócrita y de doble discurso. Cuando se trata de la deuda externa, hacen prevalecer la legalidad y pagan deuda externa, cuando en el Ecuador teníamos gente que se estaba muriendo en el punto más alto de la curva de contagios, hicieron eso, y cuando se trata de los despedidos, dicen que ahí la legalidad ya no vale y que lo que impera es la realidad. Y lo mismo está pasando con el anuncio que señala en el día de hoy. Bien recoge la nota que hacen un anuncio de disminuir $1.000 millones, cerca de $1.000 millones, en esto que groseramente llaman la masa salarial. Pero si traducimos eso, Tatiana, a gente que será despedida, estamos hablando de un rango entre 15.000 y 20.000 funcionarios públicos que pasarán en las próximas horas a la calle, al desempleo. Y esto es tremendamente fuerte. Y finalmente lo que usted decía, fíjese cómo utilizaron el discurso y ahí entenderé yo que la nota pueda recoger así. Ellos dicen, la estructura que tenemos en el caso de combustible no hace factible que hoy, que el precio del combustible está más bajo, los ecuatorianos puedan verse, digamos, beneficiados de esta disminución. Pero en realidad lo que están diciendo es que liberan el precio de los combustibles a los precios internacionales. Claro que hoy está bajo, pero ¿qué pasa cuando mañana esté al doble de su precio y cuando ya la gente sepa que no está el subsidio? Volverá lo de octubre, solamente con una última precisión, Tatiana. No tenga duda usted de que si no estaríamos en un escenario de confinamiento, tendríamos levantamientos en la mayor cantidad de ciudades del país. Han aprovechado, por eso digo perversamente, este momento, porque la gente no puede salir a expresar su malestar. Incluso estando en época de cuarentena, ya hay dos sectores que de alguna u otra manera se han expresado y ustedes recogen bien en la nota. Varias ciudades en el país ya han dejado ver su molestia, pero los universitarios salieron hace poco a reclamar que no haya recorte en sus presupuestos, en el presupuesto de las universidades públicas, y también los trabajadores del país empiezan a quejarse sobre las dos leyes que son nefastas y que fueron aprobadas este fin de semana. Hay además anuncios con respecto a eliminación de empresas públicas. La pregunta es, ¿esto es, dicho de otra manera, un proceso de privatización? Ferrocarriles, Siembra, medios públicos, Crear, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador, Unidad Nacional de Almacenamiento, y a esto sumaría la venta de TAME. Asambleísta, ¿esto cómo se entiende? ¿Qué es lo que dicen pero que no se dice? El titular es: se eliminarán 7 empresas públicas. Nuevamente lo dicen, lo que dicen no es lo que realmente están pensando y lo que van a hacer.
el gobierno se ha convertido en experto en esta manipulación de las palabras, ¿no? Hablaron de concesiones en un primer momento, después hablaron de monetizaciones, pero en realidad también ahí está un tercer sueño del neoliberalismo criollo que hoy quieren resucitar, que es el tema de privatizaciones. Me parece que en el caso de empresas públicas hay dos elementos. La una, el cierre de algunas empresas que efectivamente en este momento incluso pudiéramos entrar a una discusión de si cabe cerrar la unidad de almacenamiento o alguna otra, ¿no es cierto?, que yo no le vería mayor problema, pero en el otro seguramente se está escondiendo deseos de privatización. En épocas de crisis económicas que ya conocemos en la mayoría de los países de América Latina que han servido para esto, generar, muchas veces incluso hasta las propias crisis han sido generadas. En este caso hay que reconocer que el gobierno no es responsable de la pandemia, pero sí es responsable de haber hecho de la pandemia un desastre, pero valiéndose de este desastre, lo que hacen es la típica estrategia, ¿no? Criticar las empresas, decir que son ineficientes, ponerlas a un precio ridículo y poderlas privatizar a este precio ridículo para que los grandes vendedores, los grandes ganadores sean las empresas que pueden comprar esas empresas públicas. El caso de la aviación, de la empresa de aviación, sería un caso sintomático. Y la otra, donde déjeme decirle que hay una contradicción de por medio, es esta, ¿no? Dicen que hoy, porque también se suma a los despedidos del sector público una disminución de 2 horas de su jornada de su trabajo, que esto también es simplemente un pretexto, porque con eso lo que buscan es disminuir en 20 o 25% el salario de los trabajadores públicos en el caso ecuatoriano, y a los profesores dicen que les van a disminuir 1 hora de trabajo y que se incrementará los mecanismos de teleeducación. Pero mientras por el un lado ofrecen teleeducación, por el otro, ¿no es cierto?, hablan de cerrar la empresa de medios públicos, volviéndole al país a uno de los pocos países en América Latina, si mal no me falla la memoria, el único prácticamente, que antes de nuestra Constitución no tenía ni radio pública ni televisión pública. Entonces, esta lógica de los deseos, digamos, represados del neoliberalismo criollo, vuelvo a insistir sobre este tema, de incluso sacar del medio a los medios públicos para hacer más fuertes a los medios privados. Déjeme cerrar tal vez con esta idea, esta parte, Tatiana. Recuerde usted que muchas veces el neoliberalismo opera por acción o por omisión. Es decir, cuando dejan de construir una central hidroeléctrica, están favoreciendo negocios de privados de generación térmica. Cuando se golpea a las universidades públicas, están favoreciendo a la universidad, digamos, privada como un negocio. O cuando se golpea a los medios públicos, están favoreciendo indirectamente a los grandes emporios de comunicación privada entregadas a proteger hasta al gobierno de Moreno. La fórmula que bien conocemos en nuestra América Latina. Asambleísta, me queda algo por preguntarle. ¿Qué sectores están detrás de todo este plan? ¿Qué sectores son los que aspiran, por ejemplo, cuando se habla en términos de privatización, de quedarse con esas empresas que según el Estado, como bien usted lo recuerda, no funcionan, es mejor quebrarlas que funcionen mal para venderlas barato al sector privado? ¿Quién está detrás de ello? La pregunta que me hace Tatiana es interesante por dos aspectos. El número uno, describir lo que yo llamaría el pacto de élites nunca antes visto en el Ecuador para sostener un gobierno que nosotros creemos que ha sido, digamos, absolutamente perjudicial para estos 3 años en el caso ecuatoriano. Me parece que el capital bancario, con los medios de comunicación empresariales, con los grandes intereses importadores y los intereses detrás de las privatizaciones, constituyeron el núcleo que blindó a este gobierno y que de alguna u otra manera se ha sostenido prácticamente invariable hasta este momento. Es decir, ese núcleo es muy sólido. Por eso, Tatiana, ustedes que recogen el quehacer político de América Latina, se darán cuenta que el gobierno de Lenín Moreno empezó a tener ya números absolutamente bajos y preocupantes respecto a su credibilidad y popularidad. 8, 10, 12% según la encuestadora. Pero mientras este núcleo se mantenía invariable, ¿no es cierto?, la popularidad podía estar por los suelos, que de alguna u otra manera no se notaba un cambio en las relaciones de poder. Hoy déjeme decirle que me parece que los medios de comunicación siguen estando ahí.
el capital financiero bancario clarísimamente. El sector del capital productivo me parece que ha generado una suerte de fisura y evidentemente los intereses que estarán detrás de la privatización que usted me dice, que siempre conocemos son, multinacionales que operan en toda América Latina. Pero por cuando le digo, y con esto termino esa pregunta, que esto es interesante, es porque lo que sí hay que ver, Tatiana, es, y plantearse esta pregunta, con este paquetazo neoliberal, van a reconstituir este núcleo de poder para ese pacto que yo le digo, no habíamos visto, ese pacto de élites que no habíamos visto en el caso ecuatoriano, o respecto a los planteamientos que ha tenido el vicepresidente de la República y alguna suerte de fisuras internas que parecen presentarse dentro del gobierno, este pacto de élites está, debilitándose un poco. Le digo esto porque para la gente que sigue Ecuador, las próximas semanas me parece que serán como un partido de fútbol, ¿no? De pronóstico reservado, y hay que ver qué pasa con las reacciones populares al paquetazo, el realineamiento del eje de poder sobre el paquetazo y qué haremos las fuerzas políticas respecto al paquetazo. Todo, insisto, en un escenario que me parece será de pronóstico reservado para las próximas semanas. Debemos mantener los ojos puestos de manera permanente, siempre es así, ahora con mayor razón en Ecuador. Y la pregunta además que quedará también para más adelante, lo que tantos y tantos se preguntan en Ecuador, ¿quién va a pagar todo este dinero que se está pidiendo prestado, producto de la emergencia, como lo plantea el gobierno, al Fondo Monetario Internacional y a la banca privada? Asambleísta, muchísimas gracias por ese análisis, muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Solo un elemento chiquito. Dígame. Por lo que usted me preguntó. Sí, en este momento, cuando uno hace una revisión del listado de las medidas que se han hecho, ninguna está puesta como contribución ni impuesto a los grandes capitales del país. Todo el peso del ajuste y todo el peso de cubrir la pandemia está cargada sobre los trabajadores. Esto es triste, es lamentable, es indignante. En el bolsillo de los trabajadores. Bueno, ahí está entonces ya parte de la respuesta y lo que veremos en las próximas semanas con mayor razón. Muchas gracias, asambleísta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Venezuela. El gobierno denuncia nuevas amenazas contra las exportaciones petroleras. A esas amenazas de Estados Unidos para que buques iraníes no lleguen al país, se suma la advertencia a la española Repsol para que no haga negocios con el gobierno bolivariano. Analizamos este escenario, sus implicaciones al volver en Es Noticia. En Noticia Venezuela, el gobierno denuncia intentos del Ejecutivo de Estados Unidos por intentar estrangular la economía local. Este martes Washington amenazó a la petrolera Repsol con sanciones devastadoras, así lo dijeron, si continúan operando en el país caribeño. El Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos anunció que tomará medidas coercitivas contra la multinacional energética Repsol si la empresa con sede en España continúa exportando hacia Venezuela, ya que estaría violando la serie de medidas unilaterales que pretenden bloquear las relaciones económicas de Venezuela con el resto del mundo. Al respecto, el canciller Jorge Arriaza expresó a través de su cuenta Twitter: nuevas amenazas con sanciones y confesiones de voceros de Estados Unidos que prueban la agresión contra Venezuela. Con los recursos de las ventas del petróleo se adquieren medicinas, alimentos e insumos para nuestro pueblo. Impedirlo es un crimen. Lo elevaremos ante la Corte Penal Internacional. La estrategia de intimidación hacia Repsol se suma a las amenazas contra los 5 tanqueros de bandera iraní que zarparon a Venezuela con al menos 1.500.000 barriles de gasolina y otra serie de insumos petroquímicos que tienen como objetivo la reactivación de la industria petrolera, fundamental para la nación caribeña.
En este sentido, la Cancillería iraní alertó que reaccionará ante cualquier intento de Estados Unidos por impedir la libre navegación de sus navíos que se encuentran en aguas internacionales con destino a Venezuela. Lo que los estadounidenses declararon con respecto a nuestros tanqueros en varios lugares del mundo es ilegal y desvergonzado. Si hacen algún movimiento contra esta navegación libre y legítima de nuestros barcos, definitivamente enfrentarán la reacción de la República Islámica de Irán. De mantenerse un trayecto sin interrupciones, se prevé que el primer buque en partir, de nombre Fortune, arribe a Venezuela esta misma semana, alrededor del próximo viernes 22 de mayo. Venezuela ha realizado diversas denuncias ante la Corte Penal Internacional en relación al bloqueo económico y diplomático que ejerce Estados Unidos con el objetivo de desgastar el proceso político que se desarrolla desde 1999. Ilegal y desvergonzado, dice el gobierno de iraní, esta amenaza por parte del Ejecutivo de Estados Unidos. Vamos al análisis con Vladimir Adrianza, analista internacional, experto en temas geopolíticos asociados al mundo energético, es profesor universitario en geopolítica y petróleo, nos acompaña desde Venezuela. Profesor Adrianza, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias. Profesor, comenzar primero por la advertencia que le hace Estados Unidos a Repsol, a la española Repsol. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo debemos entenderlo para mirarlo luego como parte de un asunto geopolítico, sin duda? Pero primero, esta nueva advertencia ahora a Repsol. Recordamos que ya se había hecho meses atrás a la petrolera oficial rusa, a Rosneft. Bueno, lo primero que hay que entender es que esto es una acción continuada y cuyo objetivo es el estrangulamiento de la economía nacional en todas las formas posibles. Acordémonos que Venezuela tiene desde hace 20 años recibiendo un ataque continuado, mismo que se ha acentuado en los últimos tiempos, es decir, desde 2015 para acá, desde que Barack Obama definió a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la política exterior y a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, esto es parte de la serie de amenazas que viene teniendo Venezuela, amenazas e intentos de derrocamiento al presidente constitucional de Venezuela, que es el presidente Nicolás Maduro Moros. Y justamente esta amenaza, tú lo has dicho bien, Rosneft, fue presionada, y no digamos que es una compañía del Estado ruso, porque eso no es así. Realmente Rosneft es una compañía que la mitad es del Estado ruso y la otra mitad es de un conjunto de socios que son privados. Inclusive hay participación de capitales ingleses, capitales petroleros en esa asociación. ¿Ves? Entonces ellos lograron por esa vía, por la vía de la presión de los socios capitalistas de Rosneft, hacer que prácticamente Rosneft cesara operaciones en Venezuela, las cuales cuyos activos, cuyos intereses fueron vendidos a una petrolera rusa totalmente estatal. Y esa es la que ahorita tiene la relación, está heredando la relación con Petróleos de Venezuela en el estado, respecto a lo que es su relación con PDVSA y la explotación de crudos en la faja del Orinoco. Entonces, lo que están intentando ellos ahora como Repsol es tratar de ahogar aún más la situación venezolana, y más en estos tiempos de coronavirus. Ellos tenían pensado, y lo declararon así públicamente, que Venezuela se iba a llenar de coronavirus en todas las formas posibles. Y da la casualidad que Venezuela es uno de los países del mundo que mejor ha manejado la estrategia en cuanto a esta pandemia. Entonces, por supuesto, ¿qué intentaron ellos después con el ataque? Hacer el ataque que se acaba de perpetrar prácticamente el 3 de mayo, donde hicieron una incursión de paramilitares aquí en Venezuela para justamente apresar al presidente Nicolás Maduro y a sus colaboradores, apresar y matarlos, porque eso es la realidad, ya no ocultan absolutamente nada. Entonces, en este momento Venezuela tiene la secuela de lo que ha sucedido en el caso de la industria petrolera con respecto al caso de la gasolina y otras cosas. La industria petrolera venezolana sí es bastante antigua. El presidente Hugo Chávez le dio un inmenso impulso durante su gestión,
pero desgraciadamente la industria petrolera venezolana es muy dependiente tecnológicamente y en algunos insumos del extranjero. Y entonces eso es justamente lo que ellos, a partir de la política que instauró Rafael Ramírez en Petróleos de Venezuela, en el cual se traía, por ejemplo, el MTBE de Citgo para complementar la gasolina venezolana, toda vez que Citgo era y es propiedad de Petróleos de Venezuela, evidentemente eso nos dio una ventaja en el sentido de traer algo desde una empresa nacional, pero dio una desventaja sumamente grande, que es la dependencia externa de un insumo que es fundamental para la producción de energía secundaria aquí en Venezuela. Entonces, todos estos elementos están sobre el tapete en esta situación que se plantea. Profesor Adrianza, permítame, le pregunto algo. Vemos cómo la relación entre el gobierno ruso y el gobierno venezolano es firme. De hecho, hoy hubo una reunión entre Cancillería y representante en el país. El gobierno ruso cambia la estrategia para mantener su relación en términos petroleros. Ahora la relación entre Venezuela y España es distinta. España pareciese que se mantiene en un limbo con respecto a la postura que tiene del autoproclamado Juan Guaidó. Ya le dicen el líder opositor o le dicen el diputado, pero se mantienen en una especie de limbo y de paréntesis que es difícil de entender. ¿Esta situación cambia entonces la postura que se pueda tener con respecto a Repsol? Mira, claro, porque lo primero que hay que entender es que los países europeos son, para decirlo de una manera elegante, rehenes de los Estados Unidos en su geopolítica. Esa situación hace que ellos no sean de verdad soberanos en sus decisiones. Amén de que allá en España, la derecha de España, la derecha española, definitivamente tiene mucha fuerza dentro de lo que es el contexto español y en el contexto del marco, pues, de lo que es la República Española y entonces, o la monarquía española, mejor dicho. Y eso definitivamente tiene su peso. Es evidente que Repsol no va a buscar una solución del estilo al que la buscó Rusia, en el cual pasó de una compañía como Rosneft, que es parcialmente es una compañía privada con acciones rusas, a una compañía rusa totalmente del Estado ruso. Eso no va a suceder con el caso de España, evidentemente se ve que es así. Y lo que está planteado, que justamente es muy probable que Repsol tome una decisión de abandonar sus inversiones, a pesar de que eso significa para ellos una gran pérdida y que la relación con Venezuela ha sido positiva por aspectos, sobre todo en el marco de las operaciones que han desarrollado aquí en el contexto nacional, en comidas a su mercado interno, en comidas a su posicionamiento global. Pero entendemos que el imperio de los Estados Unidos es eso. Ellos han definitivamente, más en estos momentos donde la candidatura del presidente Donald Trump, la reelección del presidente Donald Trump está en entredicho. Y esa relación en entredicho, indiscutiblemente, hace que ellos se desesperen por atacar a Venezuela de todas las formas que pueden. Sí, todo pasa necesariamente, profesor Adrianza, lo dice usted y lo recuerdo con los distintos análisis aquí en Es Noticia, cuando hablamos de Estados Unidos y de la geopolítica por la mirada de las elecciones presidenciales en Estados Unidos del próximo noviembre. A propósito de eso, hay que hablar también de Irán. Con esto quiero despedirlo, conocer su visión. Vienen 5 buques petroleros de Irán y se calcula que puedan llegar entre 15 y 20 días a Venezuela. Sin embargo, Casablanca, Comando Sur de Estados Unidos, amenazan a Irán e Irán responde. Esto, ¿cómo lo ve usted, esta situación? Irán ha dicho: no amenace porque nosotros le advertimos que vamos a continuar. De hecho, recordemos lo sucedido también con los buques iraní y de Reino Unido el año pasado. Mira, lo primero que hay que decir es que Irán está siendo sometida a un conjunto de sanciones y de presiones por parte de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, vamos a decir desde los 40 años que tiene la Revolución Islámica. Y en los últimos tiempos sabemos que al inicio de año mataron a Qasem Soleimani. Y entonces, el cual indiscutiblemente lo mataron de muy mala manera, un hombre que no merecía la muerte que recibió. Entonces, evidentemente, los iraníes hacen causa común con Venezuela
amén de las muy buenas relaciones que han tenido Irán y la República Bolivariana de Venezuela en los últimos años, y en este caso están rompiendo, por decirlo así, el bloqueo que los Estados Unidos ha pretendido ponerle a Venezuela en todas estas cosas. Pero hay que tomar en cuenta un detalle muy importante, Tatiana, y sí te voy a pedir por lo menos 3 minutos más. Entonces, ¿qué es lo siguiente? El Comando Sur, concretamente las instrucciones del almirante Craig Fowler, son evitar que esos tanqueros lleguen a Venezuela. Y no pudieron evitar que algunos aviones con suministros llegaran a la península de Paraguaná, según se ha informado, pero definitivamente no, el objetivo de ellos es evitar que eso llegue a Venezuela. Ahora, esto pudiera degenerar en un conflicto de muchas mayores proporciones. Hay gente que lo ha asociado a lo que fue la crisis de los misiles en Cuba. Lo que pasa es que eso está muy, muy lejos porque Venezuela no tiene armas nucleares ni está amenazando al mundo. Pero definitivamente, si los Estados Unidos impide la entrada de esos tanqueros a Venezuela, tanqueros que son totalmente privados, o sea, totalmente comerciales, perdón, lo que quiero decir, no tienen armas de guerra, no son marcos militares, no tienen ningún problema para la navegación en los mares, desde el punto de vista de restricciones de ningún tipo. Evidentemente eso sería ya palabras mayores, pues en materia geopolítica internacional. Evidentemente tendrían que participar o emitir sus posiciones potencias como Rusia, como China y otros más, porque eso coartaría la navegación en los mares, algo que por cierto viene los Estados Unidos defendiendo desde hace mucho tiempo, que ellos tienen que garantizar la posibilidad de navegación en todos los mares. Una situación como esta pudiera ser sumamente grave, pero indiscutiblemente el problema que que tenemos ahorita es que Donald Trump y su conjunto de secuaces, porque hay que decirlo así, está determinado a tumbar a Nicolás Maduro antes de las elecciones de noviembre de este año. Y va a hacer todo lo posible porque eso suceda. Y parte de las acciones contra los tanqueros iraníes que el Comando Sur tiene prevista, dicha inclusive por Craig Fowler, van en ese mismo sentido. Entonces, en los próximos días nosotros vamos a ver un incidente que probablemente tendrá repercusiones históricas, bien sea porque se solucione en forma positiva, en términos pacíficos, o bien sea porque esto de origen a una escalada de acciones mucho mayores. Esperemos que no sea así. Yo creo que la insensatez por parte de los Estados Unidos debería tener un freno, y ese freno debería ser dejar pasar estos tanqueros a que lleguen a Venezuela. Y aunque hay sectores de la oposición venezolana que también siguen diciéndole a Estados Unidos que es lo mejor, si lo revisamos en términos geopolíticos, sería muy grave para todos en el Caribe. Así que pendientes de ello. Muchísimas gracias, profesor Adrianza. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia Colombia, el nombramiento del hijo de un sanguinario jefe paramilitar en la Dirección de Víctimas del Ministerio del Interior genera una cascada de reacciones encontradas. Varias preguntas para plantear. ¿Se trata de una provocación del gobierno a las víctimas de Jorge 40? ¿Existe una razón lógica para este nombramiento? Lo analizamos al volver en Es Noticia. Noticia Colombia, polémica y rechazo por el nombramiento del hijo del paramilitar Jorge 40 como director de víctimas del Ministerio del Interior. ¿Cómo se explica este nombramiento? ¿Qué significa para las víctimas del bloque norte de las autodefensas? Lo revisamos. Nombramiento del nuevo coordinador de víctimas del Ministerio del Interior.
ha generado rechazo en el seno de los familiares y víctimas por el paramilitarismo. El polémico funcionario es Jorge Rodrigo Tobar, hijo del comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, Rodrigo Tobar Purpo, alias Jorge 40, quien en sus propias confesiones reconoció que bajo su mando él y sus subordinados ejecutaron más de 20.000 hechos delictivos que afectaron a más de 25.000 personas. Rodrigo Tobar, comandante Jorge 40, es responsable de varias masacres en la que campesinos, hombres, mujeres y hasta niños fueron torturados, descuartizados y degollados. Son también responsables del saqueo y profanación de cementerios y de centros de salud. A las masacres se agregan sus vínculos directos con el narcotráfico, que en sus propias palabras reconoció, en un país como Colombia, en donde toda la economía está narcotizada, era imposible pretender que los actores armados no cayéramos en esa narcotización. Jorge 40 fue extraditado a Estados Unidos en 2008, donde continúa pagando condena, precisamente por narcotráfico. ¿Cómo han reaccionado las víctimas sobrevivientes de los exterminios y desmanes del Bloque Norte comandado por Jorge 40? El líder indígena Luis Cancuy expresó: Jorge 40 es el responsable del exterminio del pueblo cancuamo. Aún nuestro pueblo sigue sin ser reparado, sin conocer verdad y sin justicia. Este es el mensaje que el gobierno de Iván Duque le envía a las víctimas. Más que un gesto de reconciliación, es un acto de intimidación. El exministro del Interior Juan Fernando Cristo escribió: les confieso que el nombramiento del hijo de Jorge 40 en la dirección de víctimas me ha impactado y generado un profundo debate interno. No dejo de pensar en cómo se sienten las víctimas de su padre. El centro de la polémica va más allá de la relación filial entre el comandante paramilitar y su hijo Jorge Tobar. El nuevo coordinador de víctimas del Ministerio del Interior considera que su progenitor es un héroe y preso político. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado considera que el nombramiento de Jorge Rodrigo Tobar es una burla a las víctimas y otra clara muestra del negacionismo que se quiere imponer por parte del gobierno de Iván Duque y de las élites. Según el periodista José Guarnizo, el paramilitarismo llegó a ser lo que fue también porque una parte de la sociedad lo justificó. Que el hijo de Jorge 40 quiera a su padre es su derecho, pero que lo considere un preso político me recuerda a esa sociedad. ¿Puede con esa óptica garantizar el derecho de las víctimas? Es sin duda una pregunta que debe ser planteada. Primero sumamos más información desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tobar. Hernán, ¿qué dice el Ministerio del Interior? Buenas noches. La ministra asegura que esto hace parte precisamente de la reconciliación que requiere el país, de los delitos que requiere el país, que los delitos no se heredan. Y por eso este muchacho, pues, que ha venido supuestamente desarrollando todo un trabajo de reconciliación con las víctimas y ha tenido algunos trabajos, algunos puestos, algunos encargos también a nivel de puestos públicos y de la Organización Internacional de las Migraciones, pues ha venido desarrollando este trabajo y por eso lo nombran. Las víctimas, pues por supuesto, indignadas porque esto es atentar contra la memoria de las víctimas del paramilitarismo en el país. Aseguran, como lo mencionaron en el informe, que este señor, el hijo de Jorge 40, ha venido en algunos trinos publicando que su padre es un preso político. Pues para las víctimas, a todas luces, una afrenta y un desconocimiento a lo que pasó en el país con las atrocidades que cometió su padre en los años 90. Aseguran, o por lo menos este paramilitar que ahorita está en Estados Unidos purgando una pena por narcotráfico, tiene a su haber más de 20.000 crímenes y al menos 333 masacres en el país, Tatiana. Así que mucha indignación hay en relación a este nombramiento en Colombia. Gracias, Hernán. Buenas noches. Vamos a sumar todos estos hechos para analizarlo. Nos acompaña vía telefónica Alirio Uribe. Él es abogado, defensor de derechos humanos, miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Nos acompaña también desde Bogotá, reiteramos, vía telefónica. Doctor Uribe, buenas noches.
Buenas noches, Tatiana. Un saludo para ti y para todos los televidentes de Telesur. Muchas gracias. Doctor Uribe, para primero tratar de entender cómo llega el hijo de Jorge 40 a este cargo. ¿Es una cuota política, es un pago del uribismo, pero un pago de qué, por qué o para quién? Bueno, sí, realmente estamos muy preocupados porque la ministra del Interior, que es la doctora Alicia Arango, que es de las entrañas del uribismo, que fue la secretaria privada de Álvaro Uribe Vélez durante los 8 años de gobierno, ahora como ministra ha hecho muchos discursos diciendo, por ejemplo, que matan más personas por robarle el celular que líderes sociales. Ha sido demasiado agresiva con las víctimas. Y ahora pues nombra al hijo del criminal Jorge 40 como, digamos, encargado de víctimas del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene una oficina que se ocupa de darle respuesta a las organizaciones de víctimas, a las víctimas, y obviamente pues eso se toma como una agresión, porque pues si el gobierno quiere darle trabajo a este señor, es obvio que el hijo no responde por los delitos del papá, pero es una agresión evidente. Yo no creo que esto sea algo casual, nos parece que es una agresión deliberada que hace la ministra hacia las víctimas. En Colombia el uribismo siempre ha estado acusado de sus vínculos con el paramilitarismo. De hecho, hay personas que han declarado la relación de Jorge 40 con el uribismo, con Álvaro Uribe Vélez, un capitán lo dijo, etcétera. Entonces, sí es demasiado molesto que esta persona, desde que se supo la noticia, ha sido la primera tendencia en redes sociales, el rechazo y la condena a este nombramiento, y se han sacado muchos comunicados y demás, y lo que nosotros esperamos es que ese nombramiento pues se reverse, porque nos parece totalmente absurdo que este victimario, que además dicen que está por regresar a Colombia, precisamente lo reciban en Colombia, no para que le responda a esas miles de víctimas, sino que su hijo sea pues el que tenga que atender las víctimas en el Ministerio del Interior. Yo creo que el presidente de la República debería tomar también cartas en el asunto, a no ser que sea el propio presidente que le haya dado la orden a la ministra de hacer este nombramiento. Es un nombramiento totalmente descabellado, inoportuno, e insisto, hay un llamado nacional de todas las organizaciones de víctimas, de las víctimas, de muchísima gente, pues llamando la atención para que esta persona no ocupe ese cargo y para que se respete a las víctimas en Colombia. Doctor Uribe, esa oficina a cargo ya en este momento, de quien además vemos en pantalla del hijo del comandante del Bloque Norte de las Autodefensas, Jorge 40, maneja información sensible que en un momento dado podría tenerse en cuenta en procesos jurídicos con o en contra del expresidente Uribe. Se lo pregunto también por lo que usted nos decía, el capitán que precisamente denunció que había relación entre Jorge 40 y el expresidente Uribe, y se suma a esto la cantidad de investigaciones que hay en la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente. Bueno, indudablemente siempre que se manejan listados de víctimas, siempre que se maneja información confidencial de las víctimas, por todo lo que ha sido la violencia sociopolítica en Colombia, víctimas que no son solamente las víctimas del pasado. Recordemos que este año ya han asesinado por lo menos 100 líderes y lideresas sociales en Colombia, han seguido asesinando los excombatientes y las personas que se han desmovilizado de las FARC, etcétera. Entonces, indudablemente que ahí se maneja información sensible, información de víctimas, y pues por supuesto que eso pone en riesgo, desde mi punto de vista, no tanto investigaciones como sí a las víctimas mismas, por la información que se tiene sobre el paradero de las víctimas, los programas en que están incluidos, la reubicación de las víctimas. Ya en otras épocas hubo ataques al Ministerio del Interior para tratar de obtener la información de las víctimas por organismos de inteligencia. Entonces yo sí creo que obviamente
no hay confiabilidad al tener a esta persona que, insisto, no ha cometido ningún delito, pero obviamente él ha dicho que su padre es un preso político, etcétera. Es decir, de alguna manera ha justificado a su papá y eso lo podría hacer, pero no tiene por qué ahora ejercer como el vocero del gobierno y concretamente del Ministerio del Interior en el manejo y en la relación con las víctimas. Señor doctor Uribe, lo que está entonces en entredicho, la preocupación es la reparación a las víctimas. El asunto de fondo es la reparación y además la justicia para las víctimas. Claro, digamos que el Ministerio del Interior tiene múltiples funciones de asesoramiento, de acompañamiento a víctimas de manera individual, de manera colectiva. También el Ministerio del Interior maneja muchísima información sobre comunidades, sobre consulta previa, sobre comunidades indígenas, afro, es decir, tiene muchas dependencias, maneja también toda la relación con el movimiento de derechos humanos, con la comunidad internacional. Entonces, indudablemente ahí se maneja información muy sensible que puede pues traducirse en un riesgo para las víctimas, más allá pues de todo lo que les ha pasado ya en el marco del conflicto armado en Colombia. La preocupación. Doctor Uribe, gracias por este análisis, por estas reflexiones. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, gracias a usted. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Hasta mañana. Sigan con nosotros.